Muy contentos de hacer este encuentro. Yo soy Corina, del área de comunicación de Barrios de Pie. La idea del encuentro de hoy es poder debatir e intercambiar sobre el rol de la comunicación popular. Muchos y muchas acá tienen experiencias propias y muy buenas, así que bueno, la idea es poder intercambiar. Bueno, y quien va a arrancar la charla es un invitado muy especial y que le agradecemos mucho su participación hoy. Se trata de Santiago Massetti. Eres periodista y licenciado en Historia Universal en la Universidad de La Habana, y además es nieto de Jorge Massetti, el primer director general de Prensa Latina, una experiencia, bueno, de comunicación muy pionera y potente en América Latina, así que bueno, le agradecemos mucho que esté compartiendo con nosotros y nosotras. Sin más, entonces los y las dejo con Santiago Massetti. Bueno, muchas gracias Cori por la presentación, gracias a todos por la presencia y gracias por invitarme. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar esta intervención, esta charla, este conversatorio, quisiera agradecer nuevamente la participación a este ciclo de charla, de la que voy a narrar acerca de la fundación de la Agencia de Noticia Prensa Latina, que exactamente hace un mes se cumplieron los 61 años de su fundación, y de la vigencia de sus principales conceptos, los cuales no solo pertenecen a esa agencia de noticias, sino a todos aquellos que entendemos a la comunicación y al periodismo como una herramienta política o como un arma para la liberación, y el derecho a la información veraz al servicio de la verdad y de los pueblos. También déjenme agradecerle a Barrio Pie en general, a ese movimiento social que tuve la suerte y la dicha de conocer cuando empezó a dar sus primeros pasos por allá por el 2001, y en la cual en estos momentos se encuentran gente que respeto muchísimo y también admiro, como también amigos, amigas, compañeros y compañeras que en estos momentos de pandemia y de desesperación colectiva se encuentran en la primera fila de enfrentamiento al coronavirus en una tarea que es realmente digna de todo aplauso. Volviendo a lo que a mí me trae, que es la Fundación de Prensa Latina, bueno, le dije, Prensa Latina nace el 6 de junio de 1959, cuando emite su primer cable. Tiene una particularidad, en realidad tiene dos particularidades, Prensa Latina, que fue pensada antes de lo que realmente podría ser fundada. O sea, fue pensada en el marco de una guerra revolucionaria. Y la otra, o sea, que no se sabía si se podía ser fundada, pero se creó, de todas maneras, cuando definitivamente después triunfa la Revolución Cubana. Y la otra es que sus dos principales mentores fueron argentinos. O sea, la agencia estatal de Cuba la pensaron dos argentinos. Uno de ellos es Ernesto Che Guevara y el otro es Jorge Ricardo Massetti, que como Cori había dicho, la suerte o el destino fortuito de ser nieto. Bueno, la agencia surge como una necesidad política y cultural de la revolución, ¿no? Como le había dicho. Este es un dato interesante porque entre sus primeras transformaciones realizadas en Cuba al llegar la revolución al poder, lo primero que hace son toma dos aspectos de sus principales consignas que venía manteniendo en la lucha contra Batista y la lleva a práctica y aplica el programa político de la Revolución Cubana, que ellos son la reforma agraria, que es darle la tierra a los campesinos, y la creación justamente de Prensa Latina, lo que ubica la necesidad o la importancia de tener un medio de comunicación propio que exprese la necesidad de un proceso político determinado, ¿no? O sea, fíjense la importancia que tenía entre las dos primeras cosas que hacen de la fundación de una agencia de noticias, que salga a defender o a debatir hacia el propio interior de Cuba o hacia afuera los principales lineamientos políticos y salir a desmentir las principales agresiones contra la nación revolucionaria cubana. Déjenme decir además que la agencia tuvo entre sus principales objetivos contrarrestar las operaciones mediáticas que no solo eran producidas de Cuba, sino que eran campañas mediáticas que venían con sede en Estados Unidos y en Europa. Se vienen a la cabeza en estos momentos agencias como la UPI, la AP, EFE,
Reuters, entre otras, que hace 61 años le pronosticaron a la prensa latina apenas solamente un mes de vida. Déjenme decirle que la prensa latina en la actualidad cuenta con 41 corresponsalías en todo el mundo, pese a ser Cuba víctima de un bloqueo comercial y financiero que tiene más o menos como 58 años de existencia. De esta manera surge Prensa Latina con el objetivo de difundir la verdad de lo que ocurría, como les decía, dentro de Cuba, como lo que sucedía también afuera. Plagada, como también les expliqué, de una serie de ventajas en recursos tecnológicos y sobre todo financieros respecto a sus principales competidores o adversarios. Yo acá les traje, para esta charla de hoy, algunas líneas de las que Massetti se refería acerca de la Fundación de Prensa Latina. Son cortas, así que no problema. Decía Massetti, la idea de crear una agencia latinoamericana no es, por cierto, original, como no lo es tampoco la idea de liberar a los pueblos latinoamericanos del imperialismo que los oprime. Nosotros que sufrimos el monopolio de las noticias, de la información, o el de la no información, el ocultamiento y la distorsión, sentimos también la necesidad de crear una agencia de noticias. Y en otro pasaje de su alocución señalaba, surgimos al surgir la revolución cubana, y el imperialismo nos puso todas sus trabas, recurrió a todos los medios para perseguir a nuestros corresponsales y para que nuestros equipos nos traspasen las aduanas. En cada país hay un cipayo dispuesto a servirles y a entorpecer nuestra labor. Se nos acusa de ser una agencia de agitadores, y lógicamente que para ello lo somos. Nacimos en Cuba porque en Cuba nació la revolución de Latinoamérica, y nosotros tenemos la misión de hacer la revolución en el periodismo de Latinoamérica. Nosotros somos objetivos, pero no imparciales. Consideramos que es una cobardía ser imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Nos llaman agitadores, pero eso no nos asusta. Este concepto formulado por Massetti, este último, el de nosotros somos objetivos, pero no imparciales, consideramos que es una cobardía ser imparcial entre el bien y el mal. Este simple párrafo es un enunciado que con el devenir del tiempo en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de acá de la Universidad Nacional de La Plata fue cobrando un cuerpo académico y se lo denominó modelo de intencionalidad editorial, del cual el doctor en comunicación y uno de los periodistas más lúcidos del país, para mi entender, fue y es el encargado de teorizar. Él se trata de Víctor Hugo Ducrot, que es un periodista que recomiendo que lo lean a todos los que aquí nos encontramos. Como decía, este enunciado práctico de los primeros inicios de Prensa Latina se transformó en uno de los modelos teóricos en comunicación y periodismo vigentes en el mundo gracias al aporte de diferentes teóricos, como el caso de Ducrot. Junto a esto, como se fue desarrollando la sociedad, como se fue desarrollando la tecnología, el periodismo también, la sociedad en su conjunto, la humanidad, es lamentable que en estos momentos se siguen manteniendo las agresiones y las mentiras financiadas por estos mismos monopolios mediáticos con sede en Washington que le daban apenas un mes de vida a Prensa Latina. Contra los gobiernos populares, como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como puede ser también en las agresiones que está sufriendo el gobierno de Alberto Fernández. Y solo estoy citando casos de América Latina, porque si no la lista sería ampliamente mayor. Solamente hay que ver cuál es el rol que tuvieron y que tienen los principales medios de comunicación con el golpe de Estado en Bolivia, y ya es te da un mapa de cómo tratan de diferentes temas respecto a la agenda que ellos manejan. Esas mentiras cuentan en estos momentos ahora, esas mentiras, esas operaciones de desestabilización, cuentan ahora con nuevas herramientas o plataformas que son utilizadas para lograr lo que yo denomino la colonización informativa. Es una colonización informativa a la cual se enfrentan y solamente creo que se puede vencer con audacia y originalidad parecidas a las que formaron parte de la Fundación de Prensa Latina. Déjenme contarles una intimidad. Yo provengo de una familia militante que sufrió la desaparición, el exilio de muchos de sus integrantes. De hecho, yo nací en México, producto del accionar de la dictadura cívico-militar que gobernó del 76 al 83 acá en Argentina. Y temas como la liberación nacional, la independencia económica, la liberación continental, de la patria, etc., eran temas que estaban conmigo y bueno, llegué, todos esos temas llegaron a mí y a partir del colegio empezamos a tener una revista del Centro de Estudiantes y con eso fueron mis primeras andadas dentro del periodismo, ¿no?
Como les decía, de forma fortuita, me tocó ser el nieto de Jorge Ricardo Massetti, es decir, de un militante que entregó su vida por un proyecto político que quedó inscripto no solo en la historia del periodismo, sino también de la comunicación social, entendidos estos como armas estratégicas en esta etapa de la lucha en la cual la batalla comunicacional y de ideas desde los dispositivos culturales creo que es y será decisoria, ¿no? Trabajé y trabajo en diferentes medios radiales, web, de gráficos, en todo lo que va de mi vida profesional, y en todos los lugares que pude participar, incluso en las publicaciones estas que les contaba de más chicos, que eran más cimentarias, más artesanales, me acompañaron estos preceptos y otras enseñanzas que adopté y que son los legados de los cuales quiero referirme principalmente a la hora de hacer periodismo, que estimo son los centrales en los nudos de nuestro hacer. Primero, que se debe pensar y narrar al propio barrio, país o continente o lo que fuese, lo que uno tiene armado para hacer el público al que va dirigido, en su propio lenguaje, con sus propios lunfardos y sus propios idiomas, con todo lo que eso implica, ¿no? Y segundo, que no es posible la práctica del periodismo, así entendido como sin por fuera de un proyecto político o por fuera de un proyecto transformador. Yo creo que la prensa latina que pensó y puso en marcha Massetti, la prensa latina de hoy, solo se explica justamente por ese acompañamiento de un proceso político que es claro y contundente a la hora de acompañar a la línea editorial elegida por el determinado medio. En el sentido de lo que es, de esta manera podemos asegurar que el trabajo de los medios que hacen la comunicación popular o alternativa, como se le quiera llamar, o alternativa, para contrarrestar a los medios económicos, yo creo que debe contar con temas, cosas que son puntuales para la hora de ir a abordar un espacio, que son las fuentes, la credibilidad, el oportunismo y la veracidad, y la rapidez. En las cuales se tienen los medios para entender cualquier tipo, o sea, si uno tiene esos puntos, se puede hacer cualquier tipo de empresa en cualquier etapa. También, hablar de la comunicación popular o alternativa, déjenme hacer algunos reparos que quisiera mencionar, como modelo de comunicación popular. Y trato de no ser redundante, porque ya lo había dicho hace un rato, que las grandes enseñanzas, estas que dejó Prensa Latina, en este modo de hacer periodismo, es que es impensable la práctica seria de un proyecto de comunicación popular de un proyecto de comunicación popular por fuera del proyecto político determinado, para que este sea efectivamente popular en un concepto de interés de la gran mayoría. Yo creo que tiene que ser alternativa al modelo hegemónico, alternativa al sentido que en el campo ideológico quiere imponer esta etapa del capitalismo concentrado. Además, ya para ir finalizando, creo que en las líneas editoriales del proyecto que se arme, o de la revista, de la radio, lo que sea, estos proyectos de comunicación popular tienen que más que adjetivar y denunciar, construir la intencionalidad editorial o desde una parcialidad determinada en el campo del campo popular a cualquier tema de la agenda noticiosa. Yo creo que esos son los principales puntos a tomar en cuenta. Ya sin mucho más, quisiera agradecerles a todos la presencia de ustedes acá y bueno, dejarme compartir con ustedes estas reflexiones.